Muy bien, muy buenas noches. Los saluda el doctor Edinson Hurtado Niño de Guzmán, director del Centro de Investigaciones del Colegio de Abogados de Lima Este. En esta oportunidad tenemos la visita del doctor Omar Ahmed Chávez. Él es juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, magíster en Derecho Civil, doctorado en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, con más de 20 años en docencia universitaria a nivel posgrado. Actualmente se desempeña en la cátedra de Derecho Penal, Filosofía, Investigación y también Derecho Penal Económico. El doctor Omar tiene una amplia trayectoria como magistrado y en esta oportunidad nos va a ilustrar con un tema muy importante que se ha señalado en la difusión del evento académico llamado Introducción al Derecho Penal Económico, análisis bajo la teoría de Becker. Omar, buenas noches, ante todo de parte de nuestro decano, el doctor José Luis Silvestre, darte la bienvenida y agradecerte infinitamente por tomarte tu tiempo hoy día feriado para realizar este evento académico. Muchas gracias a ti, Edison. Muy bien, gracias a todos y al colegio por esta invitación. Gracias, Omar, adelante, las cámaras son tuyas. Listo, gracias. Un minuto. Ujú. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Listo. Muy bien, buenas con todos. Hoy día vamos a hablar sobre el análisis del modelo económico de Gary Becker en el derecho, el modelo aplicable a las actividades humanas. Vamos a ver cómo hay los incentivos y desincentivos generan el cambio en la conducta. En este caso, en la introducción se va a ver sobre el desafío cognitivo, el caso finlandés. Vamos a hablar de lo que nos habla Gary Becker sobre lo que son incentivos y desincentivos y su aplicación en políticas criminales y en políticas preventivas. La competencia hoy día es explicar las notas distintivas de la teoría de Gary Becker, el contenido procedimental es observar cómo se aplica la teoría de Becker en políticas públicas y en toma de decisiones penales, y el contenido actitudinal aprecia las ventajas que tiene esto en el tema de esta teoría, en el tema referido a la prevención del crimen. Como el método de enseñanza, en este caso, es aprendizaje constructivista. Buscamos dirigir y al estudiante en la construcción del conocimiento mediante el análisis de normas y casos reales. Y en este punto vamos a ver un ejemplo introductorio de lo que nos habla Gary Becker con Finlandia. ¿Por qué en Finlandia la educación está casi erradicada? Les comento, por ejemplo, el caso, prácticamente temas de corrupción es casi nulo la existencia de las mismas. Es más, hubo un caso hace varios años de una primera ministra, que ustedes la ven acá, quien se le investigó porque en los viáticos, si se puede decir, o no, gastos, lo que sería acá gastos de usos para fines de su función, se le asignaba un promedio de 30 euros de almuerzo, 30 euros de desayuno y 30 euros de cena. Pero en esos gastos operativos se descubrió de que justo ella estaba tomando desayuno con su esposo y sus hijos y que ella pagó los desayunos. Y entonces por ese tema de que había usado su tarjeta como de primer ministro con la cual había comido con su esposo y sus hijos un promedio de desayuno de $30, fue investigada por corrupción. ¿Por qué? Porque había usado esos $30 que eran gastos de representativos o operativos que era solo para ella, los estaba utilizando compartiéndolo con su esposo. Eso fue el escándalo más grande de corrupción, si se puede decir, que ha habido en Finlandia, para que vean un poco la tensión. Por ejemplo, acá posiblemente eso se pueda concebir. Pero para poder entender por qué en Finlandia la corrupción está casi erradicada, vamos a centrarnos un poco en su educación. Vamos a ver un pequeño video introductorio de ello.
¿Se escucha y se ve? Se ve, pero no se escucha. No se escucha. A ver, un minuto, ¿ya? Capaz voy a tener que... A ver, voy a dejar de ver un minuto. Voy a ubicarlo, un minuto. Un minuto, por favor. Finlandia es considerado uno de los mejores sistemas educativos en el ¿Se mundo, escucha y se ve ahora? gracias al modelo Ahorita de le he puesto pausa. educación pública Sí. que existe en sus colegios y universidades. Perdón, ahora sí le he puesto pausa. ¿Se escucha y se ve ahora? Sí, Ya, bacán. Un minuto. La educación en Finlandia es considerada uno de los mejores sistemas educativos en el mundo, gracias al modelo de educación pública que existe en sus colegios y universidades. En sus escuelas está prohibido el cobro de matrícula, por lo que no existe la educación privada y todas las escuelas son iguales. Uno de los ejes básicos que sustenta este modelo educativo es la educación igualitaria, donde independientemente del origen, nivel socioeconómico, raza, género y discapacidad, tienen el mismo acceso a educarse de manera similar. La no existencia de exámenes estandarizados también es una de las claves de este modelo, ya que si aplicas de esta forma, solo estudiarás para la prueba. Finalmente no existen tareas, ya que se le quiere entregar a los niños más tiempo para ellos y puedan descubrir cosas nuevas en sus tiempos de ocio. Muy bien. Ahora vamos a ver otro video. Un minuto. Uy, sino que un poco que... Un minuto, por favor. Ahorita lo voy a pasar. Oh, ¿dónde está? Dame un minuto. Disculpe. Un momento, por favor. Lugar número 3, Finlandia. ¿Se ve este video, por favor, Edison? ¿Puedes verificarlo? sí, se ve y se escucha. Ya, vamos a ver acá un video de los países menos corruptos y justo vamos a ver acá de Finlandia. Según el portal
de negocios anticorrupción, en este país los riesgos de corrupción en el sector de contratación pública son bajos. En Finlandia, por ley, todos los contratos de construcción superiores a 150.000 euros deben ser licitados. Nada de adjudicación directa. El Código Penal de Finlandia prohíbe el soborno activo y pasivo, la malversación, el fraude y el abuso de cargos, abuso de confianza y abuso de información privilegiada. Además, se penaliza el soborno de funcionarios públicos finlandeses, de extranjeros y el soborno a través de intermediarios. El modelo finlandés de combate a la corrupción se basa en la ética. Se menciona, por ejemplo, que para prevenir un problema es preciso anticiparse a él. Por ello, se han creado una gran cantidad de estrategias de formación y capacitación en valores, buenas prácticas y modelos éticos al interior de las empresas privadas y organizaciones de gobierno. También hay una gran exigencia en la formación de perfiles y requisitos para los políticos y funcionarios públicos. Hay pruebas de todo tipo para quienes aspiran a ser candidatos, entre las que podemos encontrar exámenes psicológicos de conocimientos y evaluaciones para saber si son los adecuados para el puesto al que aspiran. Aquí las universidades se involucran a fondo para garantizar evaluaciones eficientes. Lugar número. Muy bien. Así vamos a compartir pantalla. Listo. Se ve las diapositivas nuevamente, ¿no? Sí. Correcto. Si ustedes ven, miren algo interesante de esta correlación. Un país que invierte mucho en educación desde la inicial y la superior, y también esto con otra variable, la corrupción que es mínima en ese país. Las penas, ahí es un delito, claro está, pero las penas inclusive son más bajas que en Perú. Y entonces el indicador no es tanto por el temor a las penas, sino el indicador por el cual hay la reducción o el mínimo de corrupción a casos como estos que podrían ser en Perú anecdóticos, como el caso de la primera ministra. Se debe mucho al factor educación. Y eso es lo que vamos a ver. Miren, cómo a veces se pueden utilizar políticas preventivas y no represivas, preventivas como el caso que estamos viendo, en el cual la educación ha sido el puntal de este país y esto ha conllevado o ha concatenado el tema de la reducción de la criminalidad en temas de corrupción. Con esta introducción vamos a analizar un poco el marco conceptual, lo que nos ha sostenido Gary Becker. En el marco conceptual, Gary Becker es un economista norteamericano que ganó en 1992 el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones en lo que era el análisis microeconómico, el comportamiento humano y cómo el comportamiento humano responde a incentivos y desincentivos. En ese punto vamos a ver de que gracias a estos estudios, muchos estados están haciendo políticas públicas tanto criminales como políticas públicas preventivas, ya sea auspiciando, vamos a ver ahora con varios ejemplos, programas sociales que han logrado reducir la criminalidad, como el caso de Finlandia. En su discurso que dio Gary Becker, acá se le ve con el rey de Suecia, cuando es galardonado por el Premio Nobel de Economía, dijo algo muy interesante en su discurso, y acá copio sus palabras. Junto con otros he tratado de llevar a los economistas más allá de supuestos estrechos sobre el interés propio. El comportamiento humano es impulsado por un conjunto mucho más rico de valores y preferencias. Y acá es la clave. Nosotros cuando enseñamos o aprendemos el tema de valores en términos prácticos, objetivos, a veces lo asociamos a riquezas materiales, pero acá va más allá. Es tratar de establecer políticas de incentivos o desincentivos
que no necesariamente tienen que ser las clásicas medidas materiales o riquezas materiales o castigos materiales, sino también es tratar de entender mucho en la psiquis humana para poder establecer cuáles pueden ser los castigos y premios adecuados a las aspiraciones humanas. Les voy a poner un ejemplo para entender esto. El comportamiento es impulsado por un conjunto mucho más rico de valores y preferencias. El caso Ethel y Julius Rosenberg. ¿Por qué no aceptaron un plea bargaining o un acuerdo de oferta negociada en una pena? Si ustedes ven en este cuadro, estos son un poco los estándares objetivos materiales que toman en cuenta los abogados en Estados Unidos para poder evaluar si mejor llegan a un acuerdo con la fiscalía en una pena, lo que nosotros diríamos acá en Perú, terminación anticipada, o continúan con un juicio. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven que la oferta es de 20 años y en un juicio hay la posibilidad de que quede liberada la persona y haya mayores probabilidades de inocencia, es más seguro que la persona va a continuar un juicio. Pero si vemos que en este caso la pena aumenta y la pena ofrecida por la fiscalía puede ser más baja que lo que se arriesga una persona en un juicio en el cual la pena va a ser mayor, por el tema de penas materiales como miden acá, lo más idóneo sería llegar a un punto de equilibrio de tomar un acuerdo de negociación. Partiendo de ese punto, analizaremos el caso Rosenberg. Julius y Ethel Rosenberg eran una pareja de esposos. Él era ingeniero eléctrico y su esposa era actriz y cantante y ama de casa. Ambos formaban parte del Partido Comunista de los Estados Unidos. Su nombre fue conocido mundialmente tras el escándalo que se hizo del robo de los planos de la bomba atómica en Estados Unidos. El FBI investigó y descubrió que un sargento que estaba cuidando en Los Álamos, donde se estaba fabricando la bomba atómica, el sargento David Gringalas, que ustedes lo ven acá detenido por el FBI, había sido el que había robado y participado en el robo de los planos de la bomba atómica. Cuando se descubrió eso, él se acogió a lo que sería acá en Perú una colaboración eficaz y delató a su hermana y a su cuñado con las personas que formaban parte de la red de espías para poder entregar los planos de la bomba atómica a los agentes soviéticos. Paralelamente, en ese momento en que se hubo el juicio de los Rosenberg por el juicio de espionaje, había la guerra de Corea, en la cual Estados Unidos participó y Corea estaba apoyado por la Unión Soviética y China comunista. En ese contexto había el temor de que se podía utilizar la bomba atómica. Paralelamente había una ley de espionaje que establecía penas de muerte en tiempos de guerra cuando sí se advertía espionaje a favor del bando enemigo. En ese contexto, la guerra de Corea fue una guerra posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la cual ya no podía haber declaratorias de guerra. Técnicamente no hubo una declaratoria de guerra, sino que había un conflicto militar, pero se aplicó igual esta ley de espionaje. El testigo principal de la Fiscalía contra los Rosenberg fue David Greenglass, que esclareció y acompañó bocetos y demás documentación que establecía la vinculación de su hermana y de su cuñado en este robo de los planos secretos. Durante el testimonio que dio David Greenglass, en el cual ofreció documentación y bocetos y pruebas de que su hermana había mecanografiado parte de los planes. Frente a ello, los acusados nunca declararon, se acogieron a la tercera enmienda ni quisieron esclarecer lo que había dicho en este caso el testigo principal. Ellos podían acogerse. David Greenglass recibió una pena final de unos 10 años de prisión y salió libre. Si ellos se acogían a la colaboración eficaz o un acuerdo negociado, podían llegar también a una pena más baja. Pero no. Siguieron con sus convicciones, no se acogieron a ningún beneficio procesal, no cuestionaron y se mantuvieron en silencio frente a la declaración del testigo de cargo y al final fueron declarados culpables. Y el juez federal aplicó la ley de espionaje de 1917 y le impuso la pena de muerte.
Hubieron varias protestas en varios países, como se ven acá. Inclusive el Papa pidió clemencia al presidente de los Estados Unidos para que conmutara la pena. Inclusive Albert Einstein pidió también al presidente Truman la conmutación de la pena, y Pablo Picasso también se unió a esas protestas, exigiendo pues que por un principio de humanidad se evitara la ejecución de esta pareja de esposos. Más aún por el tema humano. El tema humano era de que tenían 2 hijos, acá estaban sus 2 hijos presentes, los cuales iban a quedar huérfanos. Sin embargo, a pesar de todo eso, se le pidió por última vez a los Rosenberg que delataran o aclararan o colaboraran con la justicia, se mantuvieron en silencio y al final fueron ejecutados. Acá el tema era, ¿por qué no aceptaron un plea bargaining? Si ustedes ven, esto va más allá de lo que estamos acostumbrados a lo que son los valores materiales. Habían valores mucho más ricos, capaz que era un tema de convicción, de lealtad, que pudo influenciar para no rechazar las ofertas del Estado o del gobierno de acogerse a una terminación anticipada para poder lograr, en este caso, salvar sus vidas. Pero vámonos más allá a un tema racional y objetivo, más allá de que los valores pueden ser diversos, no solamente los clásicos materiales de riqueza que hemos conversado. Becker nos parte de la siguiente premisa: los individuos toman decisiones racionales. La cosa es ubicarnos y adentrarnos en sus pensamientos. Y en ese sentido, decisiones racionales buscan maximizar su bienestar. Y en ese contexto, ellos van a racionalizar que si el cometer un delito es menos gravoso y descontando los tiempos o lo que puede acarrear ir a la prisión, resulta más beneficioso que no cometerlo, por un tema racional, dice Gary Becker, va a optar por la decisión racional de cometerlo. Es así que si hacemos una especie de regresión lineal de esta estadística en las coordenadas XY que ustedes ven acá en este gráfico del lado derecho, van a ver de que en un punto están los valores materiales o los beneficios. En este caso, la coordenada Y, que es la línea vertical. Y van a ver en la coordenada X o línea horizontal, vamos a poner la gravedad de la pena y el delito. Si ustedes ven, a medida de que haya mayor beneficio en cometer el delito y sea menos gravosa la pena, la persona va a estar más interesada en cometer el delito. Bajo esta lógica también se señala que a medida que la pena sea más gravosa y esto genere un mayor costo del beneficio, que es la coordenada Y, términos sencillos, cometer un delito es más gravoso que la ganancia, Gary Becker sostiene que en estos casos esto va a desestimar seguir cometiendo el delito. En este punto se evalúa un costo-beneficio. El costo va a ser la probabilidad de ser atrapado y ser impuesto un castigo frente al beneficio de la ganancia. Términos sencillos, ¿no? Vamos a poner, aunque un ejemplo práctico o tosco, es el siguiente. Si la pena por hurto agravado son 8 años y la pena con todo y beneficios va a conllevar que esta persona de los 8 años solamente va a sufrir de prisión en la cárcel 4 años y comete un hurto agravado de 3 o 4 millones de soles, bueno, podemos decir bajo el pensamiento o la idea de costo y beneficio de Gary Becker, por 4 años me aseguro toda una vida hasta mi muerte de un beneficio de más de 5 o 6 millones de soles. Bajo esa lógica de la curva de beneficio, más tentación, como ustedes ven acá, esta línea nos conlleva que la curva de 4 millones de soles es más tentador que la pena, que va a ser muy baja. ¿Qué va a conllevar? Bueno, 4 años serán parte del costo de prisión, pero después de los 4 años voy a disfrutar toda la vida los 5 millones de soles. Esto sería el pensamiento de Gary Becker de lo que es el castigo esperado o lo que llamó crimen y castigo.
Los incentivos pueden influenciar entonces en la decisión de delinquir. Términos sencillos, Gary Becker señala que si el costo del crimen, el costo que va a ser la gravedad de la pena, es muy excesiva, esto va a conllevar que ya la gente va a decir, bueno, no es un incentivo cometer el delito y sigo con el actual legal. Pero si la gravedad de la pena es muy baja, bueno, entonces cometamos el delito. Como les puse en el ejemplo anterior, hipotéticamente el delincuente va a decir, bueno, son 4 años, pero después de 44 años yo voy a estar 60 años disfrutando de 5 millones de soles. Hay un incentivo para cometer el delito. Es por eso que en muchos países las penas, a veces de delitos contra el patrimonio, que acá en sí, delito contra el patrimonio con excepción de lo que el robo, las penas son bajas. En otros países los delitos contra el patrimonio, además del robo, también son graves, muy graves. Ejemplo es el caso de Bernard Madoff. Bernard Madoff era un inversionista que cometió hasta ahora la estafa más grande de pirámides que ha existido en Estados Unidos. Llegó a ser una pirámide de estafa de más de 63 mil millones de dólares. Y al final, ¿qué pena se le impuso? 150 años. Él murió en la cárcel, ni su familia quiso guardar los restos ni enterrarlo, lo tuvieron que incinerar. Pero el mensaje que dio el sistema de justicia americano a las demás personas era, miren lo que pasó a Madoff. A él, por esa estafa, se le impuso 150 años. Miren lo que les puede pasar a los demás. Es decir, una pena muy gravosa, pero conllevando con eso de que sea un incentivo para que las personas no quieran cometer el delito. Vamos a poner otro ejemplo práctico. El caso de California. En California hubo una enmienda de la Constitución de del Estado de California, no de los Estados Unidos, de California, por el cual, si un delincuente es arrestado al querer cometer un delito de hurto de tiendas, si el monto es de poco valor, no se va a castigar como delito. Será un tema de falta, lo equivalente acá en Perú, que prácticamente es solamente pagar una multa y está condicionado a los miles de casos. En la práctica, hasta que inicie su juicio de falta, el hecho prescribirá. Vamos a poner un ejemplo de lo que esto ha conllevado en el sistema americano. No se está viendo, ¿no? No, man. Ya, un minuto, por favor. Un minuto. Voy a verificar esto. A ver, un minuto. A ver, vamos a ver un minuto. Voy a volver a compartir. Finalizar. Muy bien. En las últimas semanas se han viralizado videos del estado de... He puesto pausa. ¿Se escucha ahora? Sí, Omar. Listo. Vamos a ver qué ha pasado con esta enmienda constitucional en California. En las últimas semanas se han viralizado videos del estado de California en Estados Unidos en los que se ven mares de gente saqueando
tiendas de ropa y artículos de lujo. Todo apunta a que ha sido provocado por la mala interpretación a una ley del Código Penal. Alain Arrizabal tiene los detalles. En las últimas semanas se ha viralizado una serie de videos de residentes del estado de California, en Estados Unidos, robando tiendas de lujo o departamentales. Esto sin ser detenidos por los elementos de seguridad, lo cual ha generado la pregunta: ¿ahora es legal el robo en este estado? En realidad, no. Lo cierto es que estos hechos delictivos son el resultado de la desinformación sobre una ley de reforma aprobada en 2014, la cual disminuyó la clasificación de algunos delitos. Este es el caso de un artículo del Código Penal en el cual los robos a tiendas fueron reclasificados, así como su sentencia. En él se detalla que el hurto de bienes con un valor menor a los $400 no se considera un delito. En el mismo apartado, solo señala que será considerado como un delito menor si el robo es menos de $950. Esta línea ha sido malinterpretada por los residentes, quienes creen ahora es legal provocar rapiñas en las tiendas departamentales, siempre y cuando no supere el monto que marca la ley. Uno de los casos más sonados es el ocurrido hace unos días en Los Ángeles, en donde al menos 30 individuos saquearon una tienda de lujo mientras los empleados de la sucursal veían pasar a los delincuentes, ya que también existe un proyecto de ley que impide a los empleados no capacitados confrontar a los ladrones de mercado. Los artículos robados con mayor frecuencia en las tiendas suelen ser ropa, accesorios o alimentos, aunque en algunos casos suelen ser exclusivos o de diseñador. Esta tendencia parece ir en aumento en el estado, por lo que distintas personas han solicitado a las autoridades analizar las políticas del estado para evitar que el índice delictivo continúe en aumento, debido a que cualquiera puede interpretar estas nuevas reglas como mejor le convenga. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Si ustedes ven, acá se dio una ley por motivos de justicia, de delitos bagatelarios, pero no se tomó en cuenta el pensamiento de Becker. ¿Qué ha conllevado esto? Lo que nos anticipaba este economista. Al ver que no es gravoso cometer hurto de tiendas ni robo de tiendas, como es el caso de California con estas enmiendas que han sido constitucionales y que han sido desarrolladas por su Código Penal, ha conllevado en la práctica, ¿qué cosa? Que ahora la gente roba o busca o sustrae ropas de tiendas sin el temor de la pena, porque saben que nadie los va a perseguir penalmente. ¿Qué ha conllevado este tipo de legislación? Una legislación penal antitécnica, contraria a los criterios de lo que hemos hablado de la teoría de incentivos y desincentivos de Becker, y esto ha conllevado de que muchas empresas, inclusive en algunos estados, están cerrando sus tiendas por este tema de inseguridad. Desincentivos. En ese sentido, Gary Becker se enfoca en que la política criminal se tiene que centrar en aumentar las penas. Al aumentar las penas, lo que se logra es, en este caso, generar mayor temor. Pero no basta aplicar, Gary Becker sostiene en este tema de desincentivos, no solamente es fijar una pena, porque se puede hacer una pena, pero si el proceso no se culmina o no se aplica esta norma penal, es igual que nada. Esto está unido también a mejorar la eficiencia del sistema de justicia, dice Gary Becker, y también asegurar que las sanciones que se impongan realmente se cumplan. Un ejemplo de temas de aplicación de desincentivos que habla Gary Becker es el caso del tratamiento penitenciario que se da, por ejemplo, a los narcotraficantes. Ustedes saben que el delito de narcotráfico es uno de los delitos que genera más dinero y más riqueza a los delincuentes. El caso de este señor, conocido como el Chapo Guzmán, que estuvo en cárceles de alta seguridad en México y fue, pese a ser cárceles de máxima seguridad, 3 veces escapó. Pero cuando en la tercera que fue recapturado le dijeron que iba a ir a Estados Unidos extraditado, él comenzó a temer, contrató los mejores abogados, pero no pudo hacerlo y al final fue sentenciado en Estados Unidos. ¿Y por qué era el temor de este acusado?
porque los sistemas de seguridad y el sistema duro carcelario en Estados Unidos era sumamente drástico comparado a México. Y lo cual ha conllevado de que para él realmente ahí pudo tener temor del temor de haber cometido ese delito, porque sabía que las penas y el sistema de aplicación efectiva de penas en Estados Unidos es más duro comparado a su país de origen. En temas, bajo la teoría de Becker, lo que se busca en este caso es reducir la criminalidad, pero como les digo, ahora vamos a ver, ajustando las normas, estableciendo también mecanismos de prevención en materia de política criminal. Y no solamente eso, agilizando un sistema de justicia que haga más efectivo la aplicación de la sanción. Un ejemplo de ello, Singapur. Singapur es un país en el cual la corrupción es casi nula y aplica su sistema anticorrupción, se aplica no solamente anticorrupción, sino sistema penal en general, se aplica las teorías de Becker, el tema del desincentivo, como también la firmeza, la efectividad de la justicia criminal a efectos de generar espanto para cometer delitos. Un ejemplo de ello lo tenemos con Singapur. Este señor era Lee Kuan Yew, fue su primer ministro. Él logró transformar una pequeña ciudad que era Singapur, es una ciudad-estado, en lo que es ahora un estado que es un tigre asiático. Así era Singapur, como ven en esta foto del lado izquierdo, cuando fue independizada en los 50 del Reino Unido. Era un país muy pobre, su negocio partía en lo que era prostitución, contrabando y narcotráfico, pero este Singapur, esta foto del lado derecho en el siglo XXI, uno de los 5 tigres asiáticos, con una conducta cívica sumamente respetada y admirada a nivel mundial. Inclusive, si ustedes botan un chicle en la pista, todo, como es una ciudad-estado, todo está en cámaras, todos los captan, nada queda ajeno al control de la visualización. Si ustedes tiran un chicle en la pista, tengan la seguridad que en 48 horas le llega a ustedes una papeleta de una multa de $1,000 por ella. Lee Kuan Yew fue un primer ministro, fue abogado, se estudió en Cambridge, fue líder del partido gobernante que ha gobernado Singapur en elecciones libres durante 40 años, el Partido de Acción Popular, y se admiró tanto la disciplina inglesa como la severidad, en este caso, del ejército británico que ocupó su país en la Segunda Guerra Mundial. Sacó los 2 elementos mejores del Reino Unido y de Japón en tema de disciplina y lo aplicó en un sistema, en el sistema de su país a efectos de cambiarlo. Él señalaba lo siguiente: nunca he creído a los que abogan por un enfoque suave del crimen, alegando que el castigo no reduce el crimen. Sus patas, es así que ahí tenemos 4 patas de su silla que logró este estado. 1, la primera pata, el tema de lo que nos dice Gary Becker, un sistema de justicia eficaz. Tienen ahí lo que sería acá en Contraloría, se conoce como la CPIB, la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, que es una oficina que tiene alto poder. Es una mezcla de lo que es auditoría, Contraloría, Fiscalía, Policía y Poder Judicial juntos. Son ellos, esta unidad de control y de auditoría, puede levantar cuentas bancarias, secretos de las comunicaciones, sin orden fiscal ni tampoco orden judicial. Es más, ellos pueden confiscar automáticamente los ingresos provenientes de acciones corruptas sin orden judicial e incluso por temas de prevención, cuando hay problemas de peligro de pruebas, pueden arrestar 6 meses sin orden judicial a personas que estén vinculadas a actos de corrupción sin necesidad de pedir, como vuelvo a repetir, pedido de la Fiscalía ni pedido judicial. Inclusive, dentro de las investigaciones preventivas, hasta el propio Lee Kuan Yew fue investigado sin que él supiera. Y se le levantaron las comunicaciones sin que él supiera. Pero claro, no encontraron pruebas. Otro aspecto interesante del sistema singapurense es que esto, pues, ¿qué ha conllevado? Que el hecho de que la sociedad se entere que estas personas, que un funcionario, basta que sea investigado por el sistema de CPIB de Singapur, que puede conllevar una deshonra en la persona que está siendo investigada.
Ejemplo, este era el ex ministro de Desarrollo, Teng Shewan. ¿Qué pasó? Se descubrió en los medios de comunicación que estaba siendo investigado por la CPB, porque el CPB, otro aspecto, investiga a todos ahí no hay inmunidad. Puede ser detenido por la CPB un congresista, el propio primer ministro, los ministros, altos funcionarios. No hay nada de antijuicio ni inmunidad, nada de ello. Cuando se descubrió en los medios de comunicación que estaba siendo investigado este ministro, el hecho de ser investigado motivó que él se suicidara. Otra pata importante de esto es la presunción de culpabilidad. En temas de corrupción prevalece el indubio pro societas. ¿Qué significa? La persona tiene que demostrar su inocencia. Y si frente a las pruebas que presenta la CPB ya para que sean utilizadas en un juicio, la parte acusada no ofrece pruebas plenas que demuestren con certeza su inocencia, la duda favorece al Estado y se declara su culpabilidad, sin perjuicio de la confiscación que pueda haber de todos sus bienes, por la presunción. Eso es lo que es sistema de justicia eficaz. El tema de prevención, tenemos en cuenta la profesionalización del empleo público. En tema preventivo, el gobierno de Lee Kuan Yew ha generado una especialización y profesionalización elevada de todo servidor público. Los servidores y funcionarios públicos de Singapur son los mejores pagados a nivel mundial. Un ministro de Singapur gana más el doble de lo que gana el presidente de los Estados Unidos. La lógica que tiene Lee Kuan Yew es que al dar mejores sueldos a todo funcionario, ya no hay razón, es un incentivo para evitar la delincuencia. Otro aspecto en la cuarta parte es los trámites administrativos. Se considera que el mejor país que ha eliminado las barreras burocráticas en el mundo es Singapur. Se pueden libremente autorizar empresas, negocios, sin ninguna traba burocrática. Es algo interesante porque yo les cuento, mi esposa es licenciada en rehabilitación y sufrió toda una odisea de casi un año para obtener licencias, pero claro, no hubo nada de corruptela, todo correcto, pero era el trámite de casi un año en hacer seguimiento. Esos temas no funcionan en Singapur, no hay estos temas de fiscalización, no hay estos problemas de trámites previos para que funcione un negocio. Se evita eso como tema preventivo, como señala Gary Becker, a efectos de lograr de que esto no sea un motivo para corromper. Menos barreras, ya no hay incentivo para fomentar los sobornos. Esto que ha conllevado que Singapur esté en el top competitivo del mundo, por en su PBI en proporción al país, es mucho mayor que Estados Unidos. Y una máxima que nos dejó Lee Kuan Yew, que ya falleció hace un par de años: si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Si ustedes ven, el pensamiento que nos habla Gary Becker lo aplicó el modelo singapurense y funcionó. En cambio, como hemos conversado anteriormente, el estado de California no siguió las pautas de Gary Becker y miren lo que está pasando en las tiendas del estado de California. Análisis costo y beneficio. Se puede analizar si ciertas leyes son eficientes tomando el tema de los beneficios de la reducción del delito. ¿Qué significa Gary Becker? Si uno quiere eliminar un delito que sea grave para la sociedad, se debe ser lo más riguroso y no otorgar ningún beneficio. Eso va a ser un desincentivo para cometer el delito. El caso que estábamos conversando de este ciudadano mexicano que está preso y que no sabe cómo salirse ahora del sistema penitenciario norteamericano. De ese punto de prevención de delitos, también se conlleva, Gary Becker sostiene, que una política pública preventiva eficaz es mayor justicia gasto social. ¿Qué significa esto? A medida que se aliente programas sociales en niveles de inversión de educación y empleo y se logre incentivar ello, va a haber menos incentivos para cometer el delito. Clave de esto, Gary Becker, que vuelvo a repetir, es educación y empleo. El caso que vimos de Singapur, mejores sueldos a los trabajadores va a conllevar menos incentivo para cometer actos de corrupción. El caso de Finlandia,
gastos de inversión en educación para ser calificada la mejor educación del mundo ha conllevado que los actos de corrupción hayan sido prácticamente eliminados. Retroalimentación. Sobre este punto, En resumen, ¿qué podemos decir? El análisis económico del derecho de la teoría económica de comportamientos humanos, de incentivos y desincentivos de Gary Becker proporciona un marco para entender cómo diseñar políticas públicas que reduzcan la criminalidad, considerando el tema de racionalidad económica y los incentivos. En otras palabras, el pensamiento de Gary Becker se traduce en lo siguiente: mayor crimen, mayor costo de crimen, mayores costos del crimen y mayor gasto social conlleva menor crimen. Mayor costo del crimen, penas elevadas como el modelo singapurenses, sin inmunidad, un sistema de justicia eficaz que se aplica para todos, unas penas severas y elevadas, como también mayor gasto social, mejores sueldos, mejor oportunidad laboral, mayor educación de la comunidad. Estos elementos van a reducir los incentivos y van a conllevar que la criminalidad sea baja. Eso es lo que sostiene este premio Nobel de Economía que recientemente, hace un par de años, también falleció. Muy bien, esta ha sido la referencia bibliográfica utilizada. Gracias por su atención. Gracias, Omar. Juan Torres quería preguntar algo. Juan, hola Juan. Ya. Omar, muy ilustrativa tu explicación sobre el análisis económico del derecho. Quería hacerte un par de preguntas, un poquito para aclarar, ahora con motivo que vamos a hacer una serie de actividades sobre trabajos de investigación, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se llegan a hacer el costo, o se llega a deducir el costo de lo que se implica la tramitación de un proceso penal o de un proceso civil, ¿no? Cálculo, por ejemplo, entre cuánto se gasta en pagar un juez, un fiscal, ¿no? La logística y todo, ¿no? Se hace. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que aquí en nuestro país, digamos, no existe esa información, investigaciones sobre análisis económico, el costo? ¿A qué crees que se debe? Generalmente, la carrera de Derecho se ha visto siempre en el ámbito kelseniano, la visión normativista, ¿no? Nos han enseñado a nosotros de que el derecho era la norma y lo complementario a la norma, que puede ser la jurisprudencia basada en la interpretación de la norma, la doctrina basada en la norma. Esa ha sido nuestra formación, o mi formación para mí hasta los 90. Ya en el 2000 he visto y he percibido, a medida que ha ido cambiando el desarrollo y para bien de la educación peruana, que les comento, el derecho no es mala comparado a otros países, está en un buen nivel comparado a España, Europa, aunque no crean, pero ya la visión ha ido tornando una visión ya multidimensional, ver que el derecho no solamente es el aspecto normativo como nos han formado bajo la visión kelseniana de la teoría pura del derecho, sino que también implica también valores, hechos sociales, fenómenos, y ahí en el esquema es de que ustedes ven a ver que en varias maestrías, en ese enfoque de hechos y hechos o fenómenos sociales, se está introduciendo a veces el estudio también de la antropología dentro del derecho, el análisis económico aplicado al derecho en estos últimos momentos, pero claro, es un poco incipiente. Ahora, haciendo una aclaración, como te digo, en algunos, si bien Estados Unidos, pero Estados Unidos son 51 estados. Pueden ser algunos estados que aplican estos criterios, pero otros estados han querido alejar ese análisis económico, como el caso que les mostré de California. Miren, hicieron normas ajenas a los criterios de incentivos y desincentivos de Gary Becker, y miren lo que ha pasado en California. Es algo que uno no puede imaginar. Tiendas. Es más, yo con la otra vez vino mi tío acá y con mis primas de Estados Unidos, que son peruanos, pero ya residentes, y se asombraron que acá habían más tiendas
que lo que hay ahora en Los Ángeles. Y uno dice, no, me estás bromeando, me estás diciendo de que son... Pero no es eso, sino que muchas de las tiendas de Los Ángeles están cerrando por motivo de esta legislación penal que es antitécnica, que no ha tomado criterios de análisis económico. ¿Y qué ha conllevado? Que Perú, que es un país que está en vías de desarrollo, pero comparado a Estados Unidos, tenemos este tema de que bien o mal las normas no serán un sistema penal perfecto, pero ha conllevado de que acá hay más tiendas que hay en las propias Los Ángeles, por el tema de este sistema penal que decía que prácticamente ha quedado impune los delitos de hurto de tiendas. Muy bien. Y una última pregunta, Omar. A manera de ejemplo, que de acuerdo a nuestra realidad problemática que tú ves en el día a día, ¿qué temas tú sugieres que podrían abordar los investigadores bajo un análisis económico del derecho, ¿no? Unos tópicos de pronto que tú consideres que se podría utilizar eso como base teórica para escribir un artículo de investigación, por ejemplo. Mire, yo me voy a poner en el plano de un ciudadano común. Ahora hemos estado conversando con unos amigos en un club y notaba que a veces decían, ¿por qué tan largos los juicios? Los casos emblemáticos, no voy a decir nombres, casos muy sonados de personajes públicos, ya pasaron 7 años y el juicio sigue. Y ven que las personas después de 7 años están con comparecencia y todavía no hay sentencia. Aunque no creas, esto es un tema que puede estar relacionado a lo que nos enseña los incentivos y desincentivos del comportamiento humano frente al crimen que nos enseña Gary Becker. ¿Por qué? Porque una de las premisas que nos dice Gary Becker es el tema de que no solamente es la represión como costo social, sino el costo social para que sea un desincentivo del crimen, puede ser también un sistema de justicia eficaz. Y un sistema de justicia eficaz es que se aplique la sanción o la inocencia de la persona, pero que esté decidido. ¿Eso en qué se traduce, no? Que puede ser un motivo o de inspiración de un estudio aplicando la teoría económica de Gary Becker, de analizar si realmente el sistema de justicia es eficaz. No niego de que los procesos que pueden conllevar la demora son procesos complejos, pero hay que verlo en un tema ya más objetivo. La gente, nosotros lo vemos solamente en el ámbito de vista normativo y dogmático, pero no lo vemos en un tema de realidad social o realidad económica. La gente percibe de que la justicia larga no es justicia. Y eso es lo que nos dice Gary Becker. La justicia larga es un incentivo para cometer el crimen. Y eso puede ser un tema de investigación. Muy bien. Gracias, Omar. No sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. Hay un compañero, un colega, creo Juan Torres, que levantó la mano, pero no sé. Ahí lo veo en la pantalla. Sí, parece que... Muy bien. Omar, quería agradecerte en nombre de nuestro decano, José Luis Silvestre, por tu amabilidad y la gentileza de atendernos hoy día en este día feriado, y bueno, de pronto tenerte a futuro para que nos puedas seguir apoyando en esta serie de cápsulas académicas que vamos a tener con el colegio en el Centro de Investigaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Para mí también mucho gusto, un honor atenderlos. Gracias, Omar. Bueno, ha sido todo por hoy, estimada comunidad, y vamos a comunicarle los próximos eventos que haremos de cara a lo que es la línea de investigación que se viene realizando en el Centro de Investigaciones Lima Este. Por nuestra parte, ha sido todo por hoy. Buenas noches, gracias, Omar. Buenas noches, Conto. Un gusto, hasta luego.